Por razones de privacidad, deseo mantener mi identidad en el anonimato, pero relataré lo mejor que pueda los eventos que se desarrollaron a principios de los años 90 cuando era un novato y me asignaron a acompañar a uno de los oficiales del Departamento de Policía de Gainesville. Fue un domingo alrededor de las 4 p.m., en agosto de 1990, cuando el oficial Ray Barber, de 35 años, estaba a punto de terminar su turno. Recibió una llamada del oficial de comunicaciones en la radio de su automóvil. Era una señal 64, una llamada para ayudar a un ciudadano. Había conocido a Ray. Era un buen policía, dedicado al trabajo y más que capaz de manejar la ocasional situación inesperada. Cuando condujo al patio de los apartamentos Williamsburg Village, el encargado de mantenimiento estaba allí para recibirlo. Mientras Barber salía de su auto, el hombre le dijo que tenía a un par de padres ansiosos que le pedían que abriera el apartamento de su hija, ya que no podían hacer que ella respondiera a la puerta. Renuente a asumir la responsabilidad, llamó a la policía. Inicialmente, Barber no estaba preocupado, ya que recibía docenas de llamadas sobre supuestamente niños desaparecidos, que generalmente aparecían ilesos, sin idea de la ansiedad que habían causado. Solo cuando los padres le dijeron que su hija Cristina, de solo 17 años, había sabido que estaban conduciendo desde Jacksonville esa mañana, y no la había visto nadie desde temprano el viernes, aunque su auto aún estaba estacionado cerca, que el oficial Barber comenzó a sentirse inquieto. Este sentimiento aumentó cuando le informaron que la compañera de habitación de Cristina, Sunja Larson, también de 17 años, no había llamado a su madre el día anterior según lo acordado. Barber mantuvo a los padres y al propietario esperando afuera mientras él ingresaba solo al apartamento, y lo que encontró superó sus peores expectativas. Todo lo que pudo hacer fue llamar frenéticamente a los paramédicos y hacer que llegaran inmediatamente más oficiales para ayudar a asegurar la escena. Los restos empapados en sangre de las dos mujeres ante él eran posiblemente la peor mutilación que había visto y lo más cerca que había estado de estar dentro de una pesadilla viviente, y no tenía idea de qué iba a decirles a los padres ansiosos que esperaban justo afuera. Ambas chicas habían sido despojadas y apuñaladas furiosamente hasta la muerte. También se confirmó más tarde que habían sido agredidas sexualmente, una de las cuales fue post-mortem. Fue la primera semana del semestre de otoño. Ni siquiera habían desempacado todas sus cajas aún. En cuestión de minutos llegaron refuerzos, incluyéndome a mí. Había hasta 20 agentes de la ley, incluido el jefe de policía Waylon Clifton. Siguiendo de cerca sus talones estaba la teniente Sadie Darnell, nombrada portavoz de los medios. Todo lo que pudo decirles fue que dos mujeres jóvenes habían sido asesinadas después de que alguien aparentemente se abriera paso por la puerta entre las 11:30 p.m. del 23 de agosto y las 4 p.m. del 26 de agosto. La noticia de los asesinatos se había extendido por los apartamentos Williamsburg Village, aunque la policía no había hecho públicos sus nombres. Las multitudes que se reunieron pronto estaban susurrando acerca de si las chicas eran estudiantes de primer año, una de ellas de Palm Beach y la otra de Jacksonville. Un vecino recordó que escuchó a alguien ducharse y poner música fuerte temprano el viernes por la mañana. Luego hubo un fuerte golpe. Supuso que las chicas estaban colgando cuadros en la pared. Mientras hablaba con otro oficial por la radio, vi como una joven caminaba desde su automóvil hacia el edificio donde se encontraron a las dos víctimas. Había estado fuera de la ciudad durante el fin de semana y no había escuchado nada de los eventos del día. Cuando se acercó a la puerta de su edificio, un oficial uniformado de guardia le preguntó su nombre. Cuando le dijo que era Elsa Strepp, la escoltaron desde la escena y la llevaron al centro de crisis del condado de Alachua. Una vez dentro, le dijeron que sus compañeras de cuarto, Christina Powell y Sunja Larson, habían sido asesinadas. Casi colapsó por el shock. Pasó algún tiempo antes de que se diera cuenta de lo cerca que había estado de encontrarse con el mismo destino que sus dos amigas. Dejé la escena poco después de que llegaron los forenses, pero la policía continuó trabajando hasta altas horas de la noche, interrogando a otros residentes, buscando huellas dactilares y otros indicios, y detalles adicionales de los crímenes comenzaron a circular, como que a una de las chicas la mutilaron de alguna manera, algo relacionado con sus pechos. Nunca vi los cuerpos de cerca, así que no puedo decir con certeza
Sin embargo, el miedo y el pánico comenzaron a extenderse a medida que la historia se difundía más allá del bloque de apartamentos hasta el resto de la comunidad. Antes de que la policía terminara de empacar y sellar el área, los llamaron a un segundo sitio donde los esperaban los diputados Keith O'Hara y Gail Barber, de la oficina del sheriff del condado de Alachua. Mi patrulla también fue redirigida allí. La oficial Gail Barber había pasado la primera parte de la noche con su esposo Ray Barber, después de que él había hecho el descubrimiento macabro de los cuerpos de Cristina y Sunja. Quería quedarse con él por más tiempo, pero estaba en el turno de medianoche. No había pasado mucho tiempo antes de que la despachadora llamara para pedirles que pasaran por el apartamento de Crystal Heights, solo por si acaso. Krista, de 18 años, trabajaba en el turno de medianoche como archivista en la oficina del sheriff del condado de Alachua. No había llegado al trabajo ni respondía a su teléfono. Eran las 12:30 a.m. Gail conocía bien a Krista y estaba segura de que habría alguna explicación lógica por la cual no había llamado. Cuando O'Hara y Barber llamaron a la puerta principal de Krista, no hubo respuesta. Casi se sintieron aliviados. Se aseguraron a sí mismos de que probablemente ya se había ido al trabajo. Luego vieron su auto, un Nissan Sentra más antiguo, estacionado cerca. Llamaron de nuevo y luego intentaron la puerta, que estaba cerrada con llave. Al oír el ruido, el gerente Albert Hoover salió a investigar. Los tres fueron al patio trasero del apartamento. Hoover sintió que algo estaba mal en cuanto vio que la puerta estaba dañada y la cerca de malla de alambre estaba abajo. Mientras O'Hara y Barber avanzaban más en el patio trasero, le pidieron a Hoover que esperara alrededor del frente para ellos. Una vez que establecieron que no había nadie en el patio trasero, intentaron la puerta de vidrio corrediza, que estaba cerrada por dentro. Notaron que las cortinas de bambú sobre la puerta no llegaban al suelo. Se agacharon para mirar debajo de la cortina con la linterna, y vieron lo que parecía ser un cuerpo desnudo sentado en el borde de la cama. Estaba inclinado hacia adelante con un pequeño charco de sangre a los pies, que aún estaban cubiertos con zapatos y calcetines. Se dieron cuenta de que el cuerpo no tenía cabeza. Los dos oficiales corrieron hacia su auto patrulla para notificar a la estación. Era la 1 a.m. Momentos después, llegó el primer equipo de investigación. O'Hara y Barber rápidamente informaron al sargento Baxter y al teniente Nobles, diciéndoles que escucharon agua corriendo en el apartamento. Había una fuerte posibilidad de que el asesino todavía estuviera adentro. O'Hara y Barber recibieron órdenes de tomar posiciones alrededor del exterior del apartamento, mientras Baxter y Nobles esperaban más refuerzos. Pasaron media hora antes de que estuvieran listos para entrar en el edificio. Cuando llegué y me posicioné en el perímetro, apenas podía comprender la gravedad de la situación. 2 escenas de crímenes importantes en un solo turno. Observé con atención cómo la policía se preparaba para irrumpir y rezaba para que encontraran al sospechoso adentro. Cuando entraron por la puerta principal, se movieron lentamente, listos para cualquier cosa. El baño fue lo primero. Podían oír el goteo del agua de la ducha, pero no había nadie allí, aunque había manchas de sangre en el piso. Cuando salieron del baño, vieron la cabeza sin vida de Krista frente a ellos, apoyada en un estante de libros en el dormitorio. El cadáver decapitado de la una vez hermosa, Krista estaba sentado al final de la cama, apenas capaz de respirar. Revisaron debajo de la cama y en los armarios, confiados en que el asesino ya se había ido. Los dos oficiales salieron nuevamente al exterior. Mientras caminaban hacia el patio, vieron que el jefe de policía de Gainesville había llegado de los apartamentos Williamsburg Village, junto con muchos de los otros oficiales. Aunque no tenían jurisdicción en esta área, necesitaban saber con certeza si los asesinatos estaban relacionados de alguna manera. Con el examen preliminar completo, era hora de mover el cuerpo. Elijah County, el investigador principal, dio la orden. Luego les dijo a los medios que nada podría haberlos preparado para lo que vieron a continuación. Además de la decapitación, ella había sido cuidadosamente cortada desde el esternón hasta el pubis. Esa noche me fui a casa sintiendo que había soportado literalmente un bautismo de sangre, abrumado e inútil. También estaba aterrorizado de que este loco pudiera atacar nuevamente en el momento en que nos atreviéramos a esperar que hubiera terminado. Pronto quedó claro que los 3 asesinatos estaban relacionados. En ambas escenas faltaban la ropa interior, se había usado un cuchillo de 10 a 15 centímetros en todas las chicas,
y el uso de cinta adhesiva para restringir era evidente. Aunque se había quitado en ambas escenas, también faltaban partes del cuerpo. La brutalidad de los crímenes y la idea de un psicópata armado con un cuchillo acechando entre los ciudadanos solo aumentaba su miedo. El asesinato de Krista significaba que el asesino puede que no conociera a sus víctimas y que fueron elegidas oportunamente. Ni siquiera asistían a la misma escuela. Cristina y Sunja eran alumnas de primer año en la Universidad de Florida, mientras que Krista era estudiante de segundo año en el Santa Fe Community College. Eso significaba que cualquiera podría ser el siguiente. El lunes por la noche se llevó a cabo la primera conferencia de prensa. La policía intentó tranquilizar al público y desmentir algunos de los rumores más aterradores que habían comenzado a circular. Pero debido a la necesidad de mantener muchos de los detalles de la escena del crimen en secreto, había muy poco que pudieran decir para tranquilizar a la comunidad aterrorizada. El hecho era que 3 mujeres jóvenes habían sido brutalmente asesinadas dentro de sus apartamentos, muy probablemente por el mismo asesino que aún estaba ahí afuera en algún lugar. Había poco que se pudiera decir para hacer que la situación fuera menos aterradora. El pánico y el miedo alcanzaron su punto máximo al día siguiente, el martes 28 de agosto, cuando se encontraron 2 cuerpos más. Esta vez uno de ellos era masculino. Las víctimas eran Tracy Inez Polos y Manuel Tabata, ambos de 23 años. Manuel era un atleta de 1,94 m que pesaba más de 90 kilos. No hubo mutilaciones esta vez. Tal vez el asesino fue interrumpido antes de que pudiera completar sus planes sádicos. Tracy fue encontrada con una toalla colocada debajo de sus caderas. A partir de las heridas en sus brazos, la policía concluyó que había luchado mucho antes de morir. Con el descubrimiento de los cuarto y quinto cuerpos, Gainesville quedó bajo el foco de atención de los medios nacionales. Pronto se hicieron comparaciones. Un informe destacó la similitud entre los asesinatos de Gainesville y los del asesino serial más infame del mundo, Jack el Destripador. Las historias sobre el Ripper de Gainesville rápidamente se convirtieron en el último reclamo de atención de los medios, garantizando calificaciones elevadas. La policía pronto se vio abrumada por llamadas. Se identificaron miles de posibles sospechosos. Exnovios y esposos se nombraron como fuertes candidatos. Cualquiera que se hubiera comportado de manera extraña probablemente sería denunciado. Todos ellos tenían que ser verificados y contrastados en busca de posibles vínculos con los asesinatos. Un nombre parecía estar surgiendo una y otra vez: Daniel Harold Rolling. Rolling era un vagabundo y un delincuente conocido con antecedentes penales por agresión y robo. Había estado con alguien llamado Tony Danza, cerca del bosque donde Krista White había sido asesinada. Rolling había montado un campamento en la tarde de los primeros asesinatos. Había estado en el camino de regreso al campamento con Danza, un nuevo amigo que le suministraba drogas, cuando la policía los notó. Danza se detuvo para esperar a la policía, pero Rolling huyó mientras 2 oficiales lo perseguían. Mientras lo perseguían, los 2 oficiales se encontraron con su campamento. Aquí encontraron una serie de elementos que más tarde vincularían a Rolling con los 5 asesinatos. Cuando Rolling salió del área de estacionamiento, la policía lo estaba persiguiendo y comenzó una persecución a alta velocidad. Cuando Rolling chocó su auto, huyó a pie hacia una oficina cercana, pero cuando salió por la puerta trasera, la policía lo estaba esperando. Hizo un último intento de escapar de sus garras, pero terminó en fracaso y fue arrestado. Estaba de servicio cuando lo llevaron a la estación y me sorprendió lo poco notable que parecía. ¿Cómo podría alguien capaz de tanta violencia mezclarse con la multitud tan fácilmente como lo hizo? 3 días después del arresto de Rolling, el 11 de septiembre de 1990, la historia del Ripper de Gainesville fue retirada de la primera página por primera vez. La comunidad de Gainesville, ya no bajo amenaza, quería olvidar el horror de esa semana macabra de asesinatos. A lo largo del tiempo previo a su juicio, Rolling tuvo problemas para mantener la boca cerrada, y muchos reclusos se pusieron en contacto con el equipo de investigación para relatar historias de las confesiones de Rolling. Formó una amistad con Bobby Lewis, conocido como el único hombre que había escapado de la fila de la muerte de Florida. Rolling sabía que escapar era la única forma en que alguna vez podría salir de la prisión, y sabía que Lewis podría ser un amigo útil. Rolling le contó a Lewis todo sobre los asesinatos en detalle explícito.
Confesó haber planeado y cometido 5 asesinatos en Gainesville. También les dijo que originalmente había planeado matar a 8 personas mientras estaba en prisión y dijo que resolvería los homicidios de Shreveport después del juicio por asesinato de Gainesville. Rolling también se cree culpable de 3 asesinatos en su ciudad natal, Shreveport, Luisiana, en 1989. 3 miembros de una familia fueron encontrados apuñalados hasta la muerte en su hogar casi un año antes de la espantosa ola de crímenes en Gainesville. Las similitudes entre el caso de Luisiana y los asesinatos en Florida ayudaron a llevar a los investigadores a Rolling, quien había estado en Shreveport, en el área de Gainesville cuando se cometieron los crímenes y ambas ubicaciones. Pero esto nunca se vinculó definitivamente con los crímenes de Shreveport. Rolling atribuyó su comportamiento al abuso por parte de su padre, un oficial de policía, y a un alter ego maligno. Más tarde dijo en una de sus confesiones que quería convertirse en una superestrella. Sus herramientas eran simples: su cuchillo K-bar, cinta adhesiva, una pistola y un destornillador para los robos. Para su primer doble homicidio en Gainesville, ni siquiera necesitó el destornillador ni la pistola. Cuando vio que la puerta estaba desbloqueada en los apartamentos Williamsburg Village y en la prisión, dibujó imágenes perturbadoras y escribió un libro gráfico llamado La creación de un asesino en serie, con una mujer que fue su prometida por un tiempo. Para su última comida pidió una cola de langosta, camarones a la mantequilla, una papa al horno, pastel de queso de fresa y té dulce. El 25 de octubre de 2006, mientras los familiares de las víctimas de asesinato observaban en la cámara de la muerte, Rolling fue atado a una camilla y giró brevemente la cabeza para mirar con ojos azules pálidos a la madre de una de las 5 víctimas durante 3 minutos, mientras una inyección letal estaba a punto de bombear en él. Rolling recitó el estribillo: «Ninguno mayor que tú, oh Señor, ninguno mayor que tú», y solo un respetado cuando se iba a administrar la inyección letal. Después de que se declaró muerto, el personal de la prisión estatal de Florida sacó su cuerpo. A diferencia de sus víctimas, Rolling no fue atacado por sorpresa mientras dormía. Sus víctimas fueron apuñaladas con tanta fuerza que sus huesos astillados y cortados se mostraron después al jurado. Después de que Rolling fuera declarado muerto, el personal de la prisión estatal de Florida sacó su cuerpo. En contraste, Rolling posó a sus víctimas mutiladas y sexualmente provocativas y guardó partes del cuerpo como trofeos. No estuve presente cuando fue ejecutado, pero recuerdo haber oído hablar de ello. No puedo hablar por las familias, pero para mí no proporcionó ningún sentido de cierre. Para entonces había estado en el trabajo durante varios años, y puedo decirte que la mayoría de los días no te vas a casa sintiendo que las cosas están claras y cerradas. Para mí, siempre fue más intentar detener el sangrado lo suficiente como para marcar la diferencia, pero obviamente algunas heridas simplemente no sanan. Diana Hoyt, la madrastra de Krista Hoyt, comentó más tarde: «Soy enfermera, y he visto morir a mis pacientes, y tuvieron una muerte mucho más horrorosa que la que sufrió este hombre. Estaba relajado, se fue a dormir y no sintió nada. Hoy ha sido un día muy surrealista para mí. Es como un sueño caminar a través de un sueño». Disculpas por cualquier error gramatical. El español no es mi primer idioma. A principios de los años 2000, trabajaba como conductor de camiones en la Ciudad de México. No recuerdo qué estaba transportando esa noche, pero era tarde y mi mente estaba desconcentrada. Estaba conduciendo lentamente por una calle residencial buscando un lugar donde detenerme para usar el baño. Al cruzar lentamente una intersección sin frenar, noté a una persona cruzando la calle desde el resplandor de mis faros. Pisé los frenos y toqué la bocina, gritando con enojo por la ventana a la persona. Al principio, no pude decir si la figura era un hombre o una mujer, pero cuando se dio la vuelta para gritarme de regreso, estaba bastante seguro de que era un hombre vestido con ropa de mujer. Me ladró durante varios minutos con una voz profunda y pesada, y luego continuó por la acera. Además de la ropa de mujer, noté que el hombre llevaba un bolso sobre un hombro y una bolsa de plástico abultada en la mano opuesta. Encogí los hombros y supuse que era un prostituto masculino o algo por el estilo, y continué por el camino, olvidándome por completo de él. El incidente completo duró quizás 15 segundos.
Al día siguiente escuché a través del hermano de mi esposa que una anciana llamada Ana María El Faro había sido asesinada en su casa la noche anterior en la misma cuadra donde había encontrado al hombre vestido de mujer. Llamé a la línea directa y hablé con una detective sobre mi encuentro con el desconocido en la carretera, y ella parecía muy interesada, y me hizo varias preguntas adicionales sobre la persona que ni siquiera había tenido tiempo de notar o considerar. Luego me preguntó si estaría dispuesto a venir y sentarme con un artista de bocetos, pero respondí que apenas había tenido la oportunidad de ver bien la cara de la persona, y en su mayoría solo podía describir la complexión y la voz de la persona. Nunca volví a saber nada de la detective, pero lo que siguió durante varios años más fue un reinado de asesinatos y terror donde varias mujeres mayores fueron asesinadas en sus hogares. Recuerdo que estaba en la fiesta de cumpleaños de mi hijo en enero de 2006, cuando escuché la noticia de que el asesino de la anciana había sido arrestado, y aunque la persona que había visto muy probablemente había sido el asesino, no era un prostituto masculino. De hecho, ni siquiera era un hombre. Juana Barraza era una mujer de 50 años y luchadora profesional mexicana, mejor conocida por su llamativo traje rosa con una máscara de mariposa. Fue detenida por la policía mientras huía de la escena de su último asesinato, después de que los vecinos informaran sonidos de una lucha. Motivada por el resentimiento hacia su madre, que permitió que extraños abusaran sexualmente de ella cuando era niña, Barraza asesinó a más de 11 mujeres mayores en sus propios hogares, a menudo estrangulándolas con cables telefónicos o estetoscopios. Después de matarlas, robaba sus casas y simplemente salía por la puerta principal hacia la noche. Barraza tenía un rostro muy masculino, y debido al testimonio de varios testigos presenciales, incluido el mío propio, la policía estaba convencida de que buscaban a un hombre vestido como mujer, probablemente un travesti, y muchos meses largos se perdieron interrogando a la comunidad de travestis. Barraza seleccionaba a las mujeres en función de su edad, ubicación y con qué frecuencia estaban solas. Usando la identificación de una trabajadora social, engañaba a las mujeres haciéndoles creer que era del gobierno e informándoles que eran elegibles para programas de bienestar. En marzo de 2008 fue condenada a increíbles 759 años de prisión. A menudo me pregunto si habría hecho un favor al mundo si la hubiera atropellado con mi camión esa noche. Odio el hecho de que incluso tenga una historia que compartir, pero demuestra que cuando vives en una gran ciudad metropolitana, nunca sabes qué tipos de personas pasarás o dejarás. Un poco de historia. En 2003, era un empleado de 16 años en una tienda de ropa urbana aquí en el sur de Chicago. En ese momento, tenía un gerente que tenía unos 20 años y se llamaba Anthony. Anthony era bastante arrogante y molesto, pero en general era un chico realmente genial. Solía molestarlo y burlarme de él cuando se trataba de acercarse a las chicas porque siempre parecía tímido o demasiado agresivo. Yo era y sigo siendo un hombre de mujeres, así que sí, estaba siendo un idiota. Después de trabajar en este lugar durante unos 3 meses, Anthony me preguntó si lo dejaría en casa. No estaba lejos de la dirección en la que me dirigía, así que lo dejé quizás 2 veces a la semana durante el próximo mes más o menos. Déjame decirte que estos paseos en automóvil fueron bastante incómodos. Este tipo, por mucho que habláramos en el trabajo, no hablaba, y simplemente seguía mirando hacia adelante, apenas parpadeando. Llegó al punto en que su torpeza pasó de ser entretenida a ser francamente espeluznante. Avancemos 3 o 4 años después. Estoy viendo las noticias mientras detallan un crimen horrible cometido por un trabajador de instalación de Comcast. Aparentemente, el trabajador entró en 2 hogares para una instalación, agredió sexualmente, golpeó y estranguló a 2 mujeres. Lo realmente desafortunado es que esto sucedió en 2 ocasiones diferentes, y después del primer asesinato, el caballero fue arrestado e interrogado, pero terminó siendo liberado y enviado de vuelta a trabajar, lo que le permitió golpear nuevamente. Cuando la imagen de su foto policial parpadeó en la pantalla, me congelé. Era Anthony. Creciendo en el sur de Chicago he crecido y me he hecho amigo de una buena cantidad de personas que terminaron siendo asesinos, pero esto se lleva el premio. En el 2006 vivía en South Bend, Indiana.
Trabajaba de noche en Walmart y tenía que caminar hasta el trabajo. Eran 8 kilómetros de ida y 8 de vuelta, y no era la mejor forma de viajar. Este recorrido me llevaba por el North End del centro, pasando por el campo de golf de Notre Dame, el campus, y finalmente llegaba a Roseland y luego a Walmart. Con 2 excepciones, nunca pasaba por peatones. Un tipo iba en bicicleta, pero la otra persona era extraña. Hay una sección de la calle desde la parte superior de South Bend hasta la parte inferior del campo de golf, donde no hay farolas y apenas una acera por la que caminar. La última noche que trabajé en Walmart, en ese punto oscuro, pasé por este tipo. Cuando un auto pasó, noté que no había nada físicamente anormal, pero en cuanto lo vi me dio escalofríos. Medía alrededor de 1,59 m o 1,60 m, 91 kilos, pelo oscuro, y me miraba directamente. Mientras caminaba hacia mí empecé a sudar y me estaba asustando muy rápido. Al pasar junto a él, todo en mi cuerpo gritaba que corriera lo más rápido posible, así que lo hice. Era un tipo grande, corrí como el viento, sin aliento para gritar. Cuando ya no pude correr más, me di la vuelta convencido de que iba a morir, y no vi a nadie. Genial, solo me asusté por nada, pensé para mí mismo. Continué mi camino, terminé mi turno y me fui a casa. No pasó nada más mientras estaba en Indiana. Esa semana volví a Tennessee y continué con mi vida sin pensar en esa noche. Una semana después, recibí una llamada telefónica de uno de los amigos policías de mi papá de South Bend que quería asegurarse de que estuviera bien. Confirmé que estaba a salvo, a 483 kilómetros de distancia. Me explicó que estaban trabajando en atrapar a un asesino en serie que estaba atacando a personas sin hogar y metiendo sus cuerpos muertos en alcantarillas. Describió a un tipo que medía 1,59 m y pesaba alrededor de 91 kilos, ojos oscuros y pelo oscuro. Estaba aterrorizado de nuevo. Describió lo que parecía ser el mismo tipo que vi. Dijo que el camino de los asesinatos cruzaba mi ruta hacia el trabajo, una ruta que había caminado durante 6 meses. No tengo idea de lo que podría haber pasado si me hubiera quedado en ese trabajo otra semana. Esto ocurrió alrededor de 1971 o 1972, cuando mi madre tenía unos 14 o 15 años de edad. El incidente ocurrió en una zona boscosa cerca de Montevallo, Alabama. Mi madre es la mayor de 5 hijos, tiene 3 hermanas y un hermano que era el bebé de la familia. Un fin de semana en los meses más frescos del otoño, mi abuelo decidió llevar a toda la familia, mi abuela, mi madre y todas mis tías y tíos, 7 personas en total, al bosque para practicar tiro con un rifle. Mi madre creció bastante pobre y no siempre vivían en los mejores vecindarios, así que mi abuelo quería enseñarles a los niños cómo defenderse con el rifle si fuera necesario. Como mencioné, era más tarde en el otoño, así que los árboles estaban desnudos y había muchas hojas en el suelo. La zona boscosa estaba justo al lado de un camino de tierra, así que era una zona bastante rural en la que se encontraban. Dado que estaban tan lejos del camino trillado, mi abuelo se sobresaltó cuando escuchó el rugido de un motor de automóvil tan adentro en el bosque. Mi madre recuerda que el automóvil era un Ford Galaxy azul. A pesar de que mi abuelo tenía un arma, se asustó totalmente y les dijo a mi abuela y a los niños que se escondieran debajo de un montón de hojas en el bosque. Él se escondió con ellos. El hombre del asiento del conductor salió, arrastró el cuerpo de una mujer fuera del auto y simplemente la dejó allí en el bosque y se fue. Después de estar seguro de que el hombre se había ido, todos salieron de su escondite y la mujer se sentó y los miró directamente a los ojos. Mi abuelo le preguntó a la mujer si necesitaba ayuda. Ella dijo que no, que estaría bien. No parecía estar herida y obviamente no quería ayuda, ya que no opuso resistencia cuando el hombre la sacó del automóvil. Mi abuelo acortó la lección de tiro y decidió llevar a los niños a casa apresuradamente por seguridad. En el camino de regreso al camino de tierra donde mi abuelo había estacionado su automóvil, pasaron junto al hombre en el Ford Galaxy azul que salía del bosque. Mi madre se fijó y notó que tenía un enorme machete en el asiento delantero, justo a su lado. Mi abuelo se aseguró de que el hombre pudiera ver que llevaba un rifle, pero todos fueron cuidadosos de no revelar lo que acababan de ver. El hombre entabló una conversación trivial con mi abuelo. Le preguntó cómo estaba y qué estaban haciendo en el bosque.
Mi abuelo explicó que acababa de llevar a su familia para practicar tiro con el rifle. El hombre le deseó un buen día y continuó conduciendo. Al día siguiente, mi abuelo regresó a ese lugar en el bosque. No había un cuerpo allí, sin embargo, encontró la peluca de la mujer, su bolso, algunos pañuelos y un par de anteojos. Recolectó los objetos y los llevó a casa. Según mi abuelo, esa área del bosque era conocida por tener fosas poco profundas y ser un sitio de desecho para cuerpos. Mi madre se puso histérica cuando él entró por la puerta llevando esas cosas. Comenzó a gritar: «Él mató a esa mujer». Mi abuelo terminó llevando los objetos a la comisaría de policía, pero mi madre no cree que haya pasado nada más al respecto. Nunca escuchó nada más al respecto después de eso. Bueno, escuchó una cosa más al respecto. Temprano a la mañana siguiente, mi abuela llamó a mi madre cuando llegó al trabajo, justo antes de que los niños salieran para la escuela. Les dijo que no tomaran el autobús ese día, que ella vendría a casa y los recogería para llevarlos a la escuela. Cuando mi madre preguntó por qué, mi abuela dijo: «Porque ese auto está esperándote en la parada del autobús». Mi familia vivía en uno de los barrios más agradables de mi ciudad, y desafortunadamente los asaltos no eran poco comunes, aunque hasta donde yo sabía en ese momento, ninguno había resultado en la muerte de alguien. Realmente no estaba siguiendo las noticias del vecindario ni ninguna noticia en realidad. Podía notar que mi madre se estaba preocupando cada vez más durante los últimos meses, pero simplemente no me importaba lo suficiente como para preguntar por qué. Ella seguía recordándome que cerrara todas las puertas, viajara en grupos, no hablara con extraños, etcétera, etcétera. Nuestra primera pelea sobre esto ocurrió cuando me dijeron que no se me permitía caminar a casa desde el tren. Estaba tomando algunas clases extracurriculares en el centro de la ciudad, y tomaba el tren hasta el final de la línea donde vivíamos, lo que no era de ninguna manera remoto. Nuestro edificio de apartamentos estaba a unos 10 minutos a pie de la estación, y yo había estado haciendo la distancia desde que era pequeño. Literalmente podía hacerlo con los ojos cerrados. Por lo general, caminaba con mis auriculares puestos y mi antiguo y muy querido reproductor de CD en mi bolso, escuchando algo ruidoso y grungy, sintiéndome completamente seguro en mi pequeña burbuja de soledad melódica. Muchos gritos y alaridos, mucho: «Todavía me tratas como a un niño. No confías en mí, me estás sofocando. Me estás quitando mi libertad. Eres la peor madre del mundo. Drama, ya te haces una idea». Eventualmente llegamos a un compromiso. Si todavía había luz, podía caminar a casa. De lo contrario, le daría una llamada y ella vendría a recogerme. Estaba bien con eso por el momento. Sin embargo, en esa noche en particular, estaba realmente enojado. No me preguntes por qué. Honestamente no recuerdo la razón, solo recuerdo la ira. Quería gritar como un loco y el sentimiento se exacerbó aún más cuando me di cuenta de que tenía que llamar a mamá para que me recogiera. No, de ninguna manera iba a hacer eso. No importaba que estuviera lloviendo. No era un bebé ni estaba hecho de azúcar. Bajé del tren, ignoré la fuerte lluvia y marché directo a casa. Por fuera, debía haber parecido un adolescente normal escuchando música mientras me apresuraba a casa, pero por dentro me estaba preparando para aplastar a mis enemigos, verlos arrodillarse ante mí y escuchar el lamento de sus mujeres. El camino desde la estación hasta mi casa está bastante bien iluminado, excepto por una curva. En ese entonces había arbustos descuidados a ambos lados de la esquina, uno frente al lote abandonado, y no había luces en absoluto durante unos 30 metros. Me acerqué a la curva completamente ajeno a mi entorno, y planeando terminar con mi venganza contra un enemigo aún no identificado. Entonces, alguien saltó a mi lado desde los arbustos blandiendo un gran cuchillo de cocina. La mayor parte de lo que siguió lo recuerdo borrosamente. No recuerdo cómo era, estaba oscuro y llevaba una capucha. Recuerdo que olía fuertemente a alcohol medicinal, pero honestamente no recuerdo que dijera algo. Probablemente no habría tenido tiempo de hacerlo de todos modos, porque cuando saltó de las sombras me sobresalté tanto que dejé caer mi Discman, y eso fue todo. Vi rojo y perdí por completo el control sobre el tipo. Toda la frustración del día salió de mí como una represa que se rompe y desató el torrente de palabrotas más inverosímiles que inventé sobre la marcha. Ignoré por completo el cuchillo,
Lo empujé con fuerza hacia atrás. Seguí gritando, ¿estás bromeando? Una y otra vez y me agaché para recoger mi Discman destrozado. No sé qué hizo él y hasta el día de hoy no sé por qué no me atacó cuando estaba agachado, pero cuando recogí todas las piezas y me puse de pie, él no estaba por ninguna parte. Sosteniendo los pedazos de mi Discman roto y mi CD, continué mi marcha a casa. Cuando llegué a casa tuve una pelea directa con una madre furiosa por no llamarla, y me aseguré de no mencionar lo que había pasado por miedo a que le diera credibilidad a su postura. La gravedad de todo me golpeó en la ducha después de que la adrenalina se hubiera disipado, y sin embargo, creo que todavía lloré más por mi Discman roto que por darme cuenta del peligro al que me había expuesto, y de lo que acababa de sobrevivir. Todo se me vino encima 2 días después, cuando encontraron apuñalada a una de mis vecinas en el lote detrás del seto donde fui atacado. No la conocía muy bien, íbamos juntos a la escuela dominical, pero nuestras familias fueron vecinas durante años. Escuché a mi madre hablar por teléfono sobre el asesino en serie que estaba haciendo sus rondas por las partes más acaudaladas de la ciudad, y como esto era lo último en una serie de asaltos y apuñalamientos en la zona. Oh, extranjero. La tensión se había disparado y cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable. La idea de que alguien estuviera merodeando cerca, acechando en las sombras, era aterradora. Aunque logré escapar ileso, el miedo seguía presente, especialmente después de enterarme de los incidentes violentos en mi vecindario. Mis sentimientos de ira y rebelión se desvanecieron rápidamente, reemplazados por una profunda sensación de gratitud por haber salido ileso de esa situación. La suerte había estado de mi lado esa noche, pero sabía que no podía permitirme bajar la guardia. A partir de entonces, seguí las advertencias de mi madre al pie de la letra, evitando caminar solo por la noche y siendo más consciente de mi entorno en todo momento. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó la importancia de mantenerme alerta y tomar precauciones adicionales para mantenerme a salvo. A pesar del miedo persistente, encontré consuelo en el apoyo de mi familia y la comunidad. Nos unimos en solidaridad contra la amenaza que acechaba en nuestras calles, fortaleciendo nuestros lazos y reforzando nuestra determinación para protegernos mutuamente. A medida que pasaba el tiempo, el recuerdo del encuentro aterrador se desvaneció gradualmente, pero nunca olvidé el impacto que tuvo en mí. Aquella noche, en la que enfrenté el peligro cara a cara, me recordó la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento que tenemos en este mundo impredecible. Viví en Londres durante la mayor parte de mi juventud. Nací en Canadá, pero el negocio de mi familia nos hizo mudarnos a Europa cuando solo tenía 9 años. Eso fue hace mucho tiempo. Estaba viviendo en el centro de Londres entre 1980 y 1990. Como dije, fue hace mucho tiempo. Mis padres nunca estaban mucho en casa. Ambos trabajaban duro, así que generalmente solo estábamos mi hermano pequeño y yo. Esta historia ocurrió durante las vacaciones de invierno en 1986. Mi hermano y yo estábamos de vacaciones escolares, pero mis padres tenían que seguir trabajando, lo que significaba que estábamos solos en casa la mayor parte del día. Mi hermano y yo no éramos como la mayoría de los hermanos de nuestra edad. Nos llevábamos bastante bien ya que nacimos con solo 1 año de diferencia, y teníamos mucho en común. Nos metimos en muchos problemas durante esas vacaciones. Acabábamos de llegar a la adolescencia y eso significaba que nos estábamos volviendo aventureros. A menudo nos escapábamos de casa y deambulábamos por las calles solos. Ahora, si sabes algo sobre el centro de Londres, sabrás que no es exactamente el mejor lugar para que 2 jóvenes adolescentes anden solos. Esa no es la parte perturbadora de esta historia. La parte perturbadora viene después de que mi hermano fue atropellado por un coche. Estábamos jugando cerca de la carretera después de salir de un café de internet con un par de bebidas y algunos bocadillos. Ninguno de nosotros estaba realmente prestando atención, y él tropezó y salió a la carretera justo cuando un gran autobús de 2 pisos estaba doblando la esquina. Puedes imaginar lo que pasó a continuación. Estaba bien en su mayor parte, pero su pierna estaba torcida de una manera poco natural por la rodilla, así que el conductor llamó a una ambulancia para llevarnos al hospital. Yo estaba angustiado y mi hermano estaba dolorido, pero ambos estábamos más preocupados por lo que iban a decir nuestros padres. La ambulancia nos llevó al hospital más cercano,
Me encargaron darle a las enfermeras todos nuestros detalles y ayudarles a llamar a mis padres. Luego me hicieron esperar en la sala de espera mientras los médicos cuidaban de mi hermano. Cuando mi madre llegó, su rostro era básicamente como un tomate gigante, estaba aterrado. Mi padre apareció no mucho después que ella, y aunque su rostro era mucho más reservado que el de mi madre, pude ver que estaba igual de furioso. Esperamos y, finalmente, un médico salió a saludarnos. Se presentó como el Dr. Harold Shipman. Era tan encantador y agradable. Mis padres tuvieron una larga conversación con él sobre mi hermano, e incluso accedió a echarme un vistazo a mí, ya que parecía bastante conmocionado por el incidente. Estuve solo en una habitación con él poco después. Tengo que admitir que no recuerdo todos los detalles. Gran parte de eso es un borrón para mí. Todo lo que realmente puedo recordar es lo preocupado que estaba de que mis padres me iban a castigar cuando llegáramos a casa. De todos modos, la razón por la que te cuento esto es porque el Dr. Harold Shipman parecía ser un hombre tan agradable. Me hizo reír y bromeó sobre cómo solía meterse en problemas cuando tenía mi edad. Nunca había relacionado realmente con un adulto tanto como lo hice en ese momento. Mi hermano se había dislocado la rodilla y se había desgarrado algunos ligamentos en la pierna, así que tuvo que quedarse en el hospital por un tiempo. Afortunadamente, la gravedad de sus lesiones impidió que mis padres se enfadaran demasiado con nosotros. Recuerdo visitarlo en el hospital mucho antes de que lo dieran de alta. Me encontré con el Dr. Harold de nuevo en los pasillos y en el estacionamiento durante algunas de las visitas. Él era el médico de mi hermano, así que lo veía todos los días. Los dos realmente disfrutábamos de su compañía. El trabajo de mis padres nos hizo mudarnos nuevamente poco después de eso. Dejamos el centro de Londres y nos mudamos más hacia el campo. Era tranquilo, y mis padres estaban seguros de que no seríamos atropellados por ningún autobús de 2 pisos. Un salto hacia adelante a muchos años más tarde, fue en el año 2000. Estaba sentado en un salón viendo las noticias yo solo. Mi hermano estaba haciendo sus propias cosas, y mis padres estaban de compras. Las noticias no eran nada especial, pero algo llamó mi atención cuando me levanté y me dirigí hacia la cocina para tomar algo. Una cara y un conjunto de ojos encantadores, que me parecían tan familiares, aparecieron en la pantalla. Al principio no pensé nada de eso. Estaba a medio camino de la cocina cuando me golpeó. Prácticamente corrí de vuelta al salón y me lancé sobre el sofá. Era el Dr. Harold Shipman. Reconocí su rostro al instante, incluso aunque parecía un poco más mayor. Mi corazón se me subió a la garganta, donde se alojó y me dificultó la respiración. Mi estómago se revolvió amenazando con tirar toda la comida que había comido ese día al suelo. El rostro del Dr. Harold Shipman desapareció y fue reemplazado por innumerables fotos de mujeres mayores, todas las cuales habían sido declaradas fallecidas. Leí las palabras, aunque no creí ninguna de ellas. Lo llamaban Doctor Muerte. Mis piernas se sintieron débiles y me derrumbé en el sofá. Más imágenes del Dr. Harold Shipman aparecieron en la pantalla y estaba esposado. Las noticias decían que era sospechoso de haber matado a más de 200 de sus pacientes. Estaba solo en una habitación con él. Él era el médico de mi hermano. Mi familia depositó toda nuestra confianza en él, y casi me volví loco al ver su rostro en las noticias con el título de Doctor Muerte. Mi hermano llegó a casa poco después, y creo que le di el abrazo más grande y largo que le di en mi vida. Incluso lloré. Pasó un tiempo antes de contarle lo que estaba sucediendo. Cuando lo hice, simplemente se quedó allí sentado. Era como si no supiera qué pensar. Yo tampoco sabía qué pensar. Solo recuerdo estar contento de que mi hermano no hubiera sido una de sus víctimas. He vivido en Colombia la mayor parte de mi vida, aunque me mudé a Río por un tiempo cuando era más joven. Siempre supe que volvería a Colombia. Es mi hogar, el lugar donde nací y el lugar donde perdí a mi madre. Colombia es un lugar maravilloso, pero hay mucha oscuridad oculta bajo su belleza. Salí con las chicas como solía hacerlo los sábados por la noche. Estaba soltera por elección y me encantaba arreglarme y coquetear con los chicos más sexys. A veces incluso les permitía llevarme a casa. Nunca iría sola, y si eres de Colombia, sabes por qué siempre me aseguraba de que mis amigas estuvieran conmigo. Éramos alrededor de 5, pero esa noche solo salimos 3.
Estábamos vestidas para matar. Yo llevaba mis mejores joyas, un mini vestido rojo brillante que abrazaba mi cuerpo y un par de botas negras de tacón alto hasta los muslos. Estaba vestida para el éxito. El éxito para mí esa noche era conseguir tragos gratis toda la noche y con suerte irme a casa con alguien sexy. El club de baile que decidimos visitar era uno de esos que ves en las películas. La música se podía escuchar y sentir desde la calle, y las luces brillantes y coloridas parpadeaban constantemente a través de las puertas que se abrían y cerraban. No había ventanas para ver dentro del club, y la fila más larga se extendía desde la entrada hasta el final de la calle. No quiero presumir, pero esa noche nos sentíamos seguras. Así que nos saltamos la fila y fuimos directo al frente. El portero nos miró y nos dejó entrar, para disgusto de la gente que esperaba en la fila. La noche pasó lentamente, como suelen hacerlo las cosas cuando estás borracha y te emborrachas más. Bailamos, coqueteamos y solo tuve que pagar unos 2 tragos. La noche se estaba convirtiendo en la mejor. Las cosas se pusieron un poco peor después de un rato. Estábamos sentadas en una mesa descansando nuestras piernas doloridas después de casi 1 hora de baile cuando una de mis amigas notó que un hombre nos estaba mirando. No me malinterpreten, nosotras atraíamos hombres que nos miraban todo el tiempo, pero esto era diferente. No tenía nada que ver con el hecho de que ninguna de nosotras lo encontrara lo más mínimo atractivo. Era la forma en que nos miraba. Sus ojos no parpadeaban detrás de sus delgadas gafas, y juro que lo vi lamerse los labios unas cuantas veces. Nos hizo sentir incómodas. Estábamos acostumbradas a lidiar con raros, y no íbamos a dejar que nos arruinara la noche, así que intentamos lo mejor que pudimos ignorarlo. Luego se acercó. Dejó su mesa y se movió a la que estaba directamente frente a nosotros. Podía sentir el vello de todo mi cuerpo erizarse cada vez que lo miraba y atrapaba su mirada. Sugerí que nos fuéramos y fuéramos a un club más tranquilo el resto de la noche. Mis amigas debieron haber estado igual de asustadas que yo, porque no necesité mucha persuasión. Pagué nuestra cuenta y nos fuimos. Mientras caminábamos por la calle, decidí mirar por encima de mi hombro. No estoy seguro de por qué lo hice. Algo me decía que mirara detrás de mí, y lo hice justo cuando mis ojos estaban en la puerta del club que acabábamos de dejar. Vi al hombre salir. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi una sonrisa dibujarse en su rostro antes de que comenzara a acercarse a nosotras. Giré mi cabeza rápidamente. Mi sangre se heló y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me moví ligeramente hacia un lado. Mi primer pensamiento fue gritar tan fuerte como pudiera y salir corriendo. Tenía miedo de que nos persiguiera. Agarré el brazo de mi amiga y lo apreté fuertemente hasta que llamé su atención. Cuando se acercó a mí, susurré en su oído. Disminuimos nuestro ritmo por un momento. La calle frente a nosotras estaba oscura y vacía, y si volvíamos a caminar, tendríamos que caminar directamente hacia el hombre. Mis ojos vieron a un hombre caminando hacia el club en el otro lado de la calle. No me di tiempo para pensarlo. Agarré los brazos de mi amiga y corrí cruzando la calle hacia el hombre. Estaba un poco desconcertado al principio. Una vez que le dijimos que el hombre nos estaba siguiendo, se puso muy protector. Nos escoltó hasta su auto y se quedó con nosotras hasta que conseguimos un viaje. Estoy muy agradecida por ese hombre porque todavía creo hasta el día de hoy que nos salvó la vida. Unos años más tarde, en 1999, escuchamos sobre un hombre llamado Luis Garavito, o como la mayoría de los colombianos lo conocen, La Bestia. Se le considera uno de los peores asesinos en serie del mundo. Se cree que tuvo más de 300 víctimas, aunque solo confesó 147. ¿Por qué te cuento todo esto? Te lo digo porque cuando vi su rostro en los periódicos el día que le dieron su sentencia, no había duda. Era el mismo hombre que nos siguió a mis amigas y a mí fuera del club esa noche. Nunca habría podido confundir esos ojos hambrientos ocultos detrás de sus gafas delgadas. Esa noche me marcó y nunca habría olvidado ese rostro. El periódico decía que todas sus víctimas eran jóvenes, pero eso no me impide preguntarme si mis amigas y yo podríamos haber sido añadidas a su larga lista de víctimas esa noche. La peor parte de todo esto es que solo fue sentenciado a 30 años de prisión y podría estar caminando por las calles nuevamente muy pronto. Fuimos a Indonesia de vacaciones en algún momento a principios de los años 2000. Sé que no es el mejor destino para unas vacaciones,
Pero estaba sin dinero y los vuelos eran baratos. En ese momento de mi vida, cualquier vacación era mejor que ninguna. Acababa de terminar con mi novio de 4 años. Mi método para lidiar con ello implicaba encerrarme en una habitación oscura y llorar viendo películas románticas mientras comía montañas de helado y pastel. Este método iba directamente en contra de los métodos de mi hermana mayor. Ella me convenció de que necesitaba un descanso e incluso se ofreció a venir conmigo. Lo admito, fue agradable. Estábamos en un país completamente nuevo y por un momento incluso olvidé a mi ex. Principalmente fuimos a tours guiados y comimos en restaurantes interesantes. Eso era suficiente para mí. Mi hermana siempre fue muy aventurera. Un día fuimos a otro tour, pero esta vez mi hermana fue nuestra guía. Alquiló un coche y nos dirigimos a las zonas rurales. Dijo algo sobre querer ver los campos de caña de azúcar. No tengo idea de por qué estaba obsesionada con eso en ese momento, y había aprendido a nunca cuestionar sus extraños impulsos. Encontramos un campo de caña de azúcar que la satisfizo y tuve que tomar un par de fotos. Ella posó, y realmente lo disfruté. Estaba bajo el sol, y mi hermana siempre sabía cómo hacerme reír. En algún momento ella desapareció en el campo. Dudaba en seguirla, pero tampoco quería quedarme sola en el borde del camino. Entré en el campo de caña de azúcar y la llamé. Lo único que escuché en respuesta fue una risita distante. Seguí la risa lo mejor que pude hasta que la alcancé. No la alcancé tanto como ella dejó de correr cuando la encontré. Estaba rígida y miraba fijamente al suelo con ojos muy abiertos y una boca abierta de par en par. Seguí su mirada. No entraré en detalles sobre lo que vimos porque aún me pone enferma pensar en ello. Había una cabeza sobresaliendo del suelo. No solo una cabeza, sino también los hombros y el torso. Alguien había sido enterrado hasta la cintura en el suelo en medio del campo de caña de azúcar. Me sentí enferma hasta lo más profundo y apenas podía moverme. Eventualmente, logré agarrar el brazo de mi hermana y empecé a alejarla del cuerpo. Miré hacia un lado y vi otro cuerpo también enterrado hasta la cintura en el suelo. Mantuve la mirada adelante, aterrorizada de ver más. Mientras alejaba a mi hermana del cuerpo y nos dirigíamos de regreso al auto, escuché pasos. Se acercaban a nosotros aplastando las piedras en la tierra. Las cañas de azúcar frente a nosotros se inclinaron fuera del camino. Escuché la voz de un hombre gritándonos en un idioma que no entendía. De repente mi hermana se despertó. Agarró mi mano y salimos corriendo por el campo. Llegamos al auto y aceleramos por el camino. No dijimos nada hasta que llegamos al hotel. Consideramos involucrar a la policía, pero ninguna de nosotras sabía dónde estábamos o incluso qué acabábamos de ver. Sé que parece mal, pero simplemente tomamos un vuelo al día siguiente y fingimos que nunca había sucedido nada. Unos años después, durante mis estudios, me asignaron investigar y documentar asesinos en serie de todo el mundo. Fue entonces cuando escuché sobre Ahmed Saraji, el criador de ganado de Indonesia, que admitió y fue declarado culpable de matar a unas 40 niñas. Eso por sí solo fue suficiente para hacerme estremecer, pero seguí leyendo y la siguiente información que leí me heló la sangre. Ahmed Saraji admitió haber matado a mujeres y enterrar sus cuerpos hasta la cintura en sus campos de caña de azúcar, con la cabeza mirando hacia su casa como parte de un ritual para darle poder. Aunque no tengo ninguna prueba, estoy convencida de que el hombre que venía corriendo hacia nosotras en los campos de caña de azúcar ese día era Ahmed Saraji. Mi hermana y yo nos encontramos cara a cara con un asesino en serie y ni siquiera lo sabíamos.